In a survey, 200 people were asked whether they owned a vehicle. 130 owned a car, 30 owned a motorcycle, and 85 owned a bicycle. 18 owned a car and a motorcycle, 17 owned a motorcycle and a bicycle, 60 owned a car and a bicycle, 8 owned a car and a motorcycle and a bicycle. Complete the Venn diagram. Entonces, en un survey, que es una encuesta, a 200 personas les preguntan si tenían vehículo. Entonces, 130 tienen auto, 30 moto y 85 bici. 18 tienen auto y moto, 17 moto y bici, 60 auto y bici, 8 auto, moto y bici. Entonces tenemos que completar el diagrama de Venn. Ya sabemos que hay 8 que tienen... De acá nos conviene arrancar desde los agujeros más chiquitos hacia los más grandes. Entonces hay 8 que tienen los 3 vehículos, que ya están acá puestos, los 8. Después hay 18 que tienen auto y moto, o sea que están en auto y en moto. Fíjense, auto, moto, bici, que están en auto y moto, que ya está completo. Fíjense, 10 y 8, 18. Después, acá en auto y bici, tenemos car, ¿dónde están? A car and a bicycle, 60. Entonces, ya tenemos 8, por lo tanto tenemos que poner 52, cosa que 52 y 8 nos da los 60. Después nos faltaría acá poner los que tienen moto y bici, que son 17. Ya pusimos 8, nos faltan 9. Entonces ya tenemos lo de adentro completo y lo que vamos a completar ahora es esto de acá. Entonces hay 130 que tienen auto, pero ya pusimos, fíjense, 52, 8 y 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 130 menos 52 menos 8 menos 10 para ver cuántos nos faltan poner que tienen auto. Y eso nos da 60. Si sumamos todos los números que están adentro del círculo del auto, nos da 130. Después, lo mismo con el de motos. Si hay 30 que tienen moto, le tenemos que restar los 9 de acá, los 8 de acá y los 10 de acá. Y eso nos da 3. O sea que hay 3 que tienen solo moto. Lo corrijo, me salió medio feo. Y después, ¿quiénes tienen solamente bici? Entonces, sobre un total de 85 que tienen solo bici, tenemos que restarle 8, tenemos que restarle 9 y tenemos que restarle 52, que son estos de acá que ya pusimos. Entonces, si hacemos esa cuenta, nos da 16. Por lo tanto, hay 16 que van en bici. Y ahora, para completar esto de acá, lo único que nos falta sería sumar todos los números que tenemos acá adentro. A ver si llegamos a los 200 personas de la encuesta. Si hacemos la suma, sabemos que acá adentro, que son los de autos, va a haber 130. Entonces hacemos 130 más 3 más 9 más 16. Y si hacemos esa cuenta, nos va a dar 158. O sea que de estos 200, hay solo 158 que tienen vehículos. Por lo tanto, hacemos la resta, menos, nos da 42. O sea que hay 42 personas que no tienen ni auto, ni moto, ni bici, en que se manejan en colectivo. Find the probability that a person chosen at random from these 200 people does not own any of the 3 vehicles. Eso ya lo sabemos. Bueno, del total de 200 personas, hay 42 que no tienen ningún vehículo. Esa fracción la podemos simplificar, 42 200avos, la podemos simplificar a 21 cienavos, 21 en 100, dividiendo entre 2 arriba y abajo. Después, is an element of B, un intersección M, intersección B'. Para eso vamos a usar 3 colores distintos. Uno para B. Entonces marcamos todo lo que es B con rojo, así. Ahora con otro color vamos a marcar todo lo que es M, con el amarillo. Todo lo que es M, lo marco así vertical. Intersección C'. O sea, la intersección de esto con todo lo que no es C. Entonces marco todo lo que no es C. Si nos fijamos acá, tendríamos que ver dónde intersecan las 3 áreas, o sea, dónde están los 3 colores. Que sería en este espacio de acá. Tenemos amarillo, tenemos rojo y tenemos verde. Y ahí en ese área, que ya la limpio un poquito, ¿cuántos tenemos? 9. O sea, vamos a tener 9 de los 200 van a pertenecer a ese set que nos dicen. 2 of the 200 people are chosen at random without replacement. Calculate the probability that both own a motorcycle. Entonces, nos dicen que 2 de las 200 personas son elegidas al azar, sin reemplazo. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que los dos tienen moto. Entonces, vamos a poner la primera, tiene moto o no moto. Y la segunda, tiene moto o no moto. Y esta también tiene moto o no moto. Entonces, la probabilidad de que tenga moto
va a ser de un total de 200, ¿cuántos hay que andan en moto? Nos lo decían acá arriba. Hay 30 que andan en moto. Miren, esta fracción se puede simplificar. 0 con el 0, 3 en 20. Entonces la probabilidad de que el primero tenga moto va a ser 3 en 20. Este camino, que el primero no tiene moto, no me interesa ver qué pasa, porque me interesa solo qué pasa cuando los dos tienen moto. Entonces, ya saqué uno. Entonces ahora en vez de 200 me van a quedar 199 personas. Entonces, si tenía 30 que tenían moto y ya saqué uno, ahora me van a quedar 29 que tenían moto. Y como ven, me queda un número feísimo, 29 199 avos. Pero bueno, y esto de acá va a ser lo demás, que es 170 199 avos, que no tienen moto. Otra vez, porque es 29 199 avos, pues ya saqué una persona, entonces en vez de 200 tengo 199. Y como la persona que saqué andaba en moto, en vez de 30 voy a tener 29. Multiplicamos estas dos fracciones, háganlo con la calculadora, 3 veintiavos por 29 199 avos, y eso nos da el asombroso número de 87 3980 avos, que si lo ponemos con coma es 0,02 más o menos, es un 2%, no es tanto, es bastante poco de hecho. Seguimos entonces. One only owns a car and the other only owns a bicycle. Entonces tenemos que encontrar la probabilidad de que las dos personas que sacamos tengan uno solo un auto y la otra solo una bici. Entonces, para eso tenemos dos caminos. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a analizarlo de esta forma. Necesito un poco de espacio. Entonces, tenemos tres posibilidades, ¿no? Que el primero que sacamos tenga o bien solo un auto, car, o bien solo una bici, bicycle, o bien no cumple ninguna condición, que lo vamos a dejar con un así, prohibido, ni idea. Que no cumplan ninguna de las dos condiciones. Entonces, que el primero, la probabilidad de que tenga solo un auto va a ser sobre un total de 200. Los que tienen solo auto, que son estos, van a ser 60, o sea, 60 de 200. Eso puedo simplificar el 0 con el 0. Y el 6 con el 20 me queda 3 y acá me queda un 10. El B, la probabilidad de que tenga solamente bici, va a ser sobre un total de 200. ¿Cuántos tienen solo bici? Y tienen 16 solamente bici. Entonces anoto 16 en 200. Esto lo puedo simplificar, divido por 4 arriba y abajo, acá me queda un 4. 200 dividido 4 va a ser 50. Puedo simplificar de vuelta, acá me queda un 2 y acá me queda un 25. Y lo de que no pase ninguna de las otras dos cosas va a ser, bueno, lo demás, que si quieren les digo el número, es 1 menos 3 décimos menos 2 25avos. ¿Por qué? Porque este más este tienen que sumar 1. Entonces esto sería 31 en 50. Pero no me interesa este camino, porque me interesa que uno tenga solo un auto y el otro tenga solo una bici. Entonces imagínense que el primero saco y tiene solo un auto. Entonces los siguientes tres caminos que me pueden salir, sea que el segundo, vamos a ponerlo así, o bien que el segundo tenga solo una bici, o bien que el segundo no cumpla ninguna condición, que lo voy a poner así, no cumpla la condición. Y con este también, que el segundo tenga un auto, solo un auto, que es lo que me interesa, o bien que no cumpla condición. Entonces, saqué uno, entonces ahora voy a tener 199, este es el segunda persona. Y acá también voy a tener 199. Entonces, y acá también 199, porque saqué uno, y acá 199. Entonces, en el primer caso, saqué uno que solo tenía auto. Entonces, ¿cuántos me quedan que solo tienen bici? Y voy a tener 16 que solo tienen bici. Y los demás, que va a ser 199 menos 16, los demás van a ser 183 que no cumplen la condición. Pero ese camino no me interesa. Ahora imagínense que el primero que saqué tenía solo bici. Ahora el segundo que saqué me tiene que salir uno que solo tiene auto. Entonces del total de 199 personas, saqué uno que tenía solo bici. Entonces saqué uno de acá. Entonces que tengan solo auto me van a quedar los 60 todavía. Entonces va a ser 60 en 199. ¿Entienden esto que hice? Lo que hice fue ahorrar trabajo. Pues podríamos poner todas las posibilidades, que tenga solo auto, que tenga solo moto, que tenga solo bici. Pero para hacerlo más fácil, puse que cumpla o que no cumpla la condición que me interesa. Entonces, esto que no la cumpla es un camino que no me interesa. Entonces ya lo tenemos. Primero,
si primero nos toca uno que tiene solo auto, va a ser 3 de 10. Y para que el segundo tenga solo bici, va a ser esta la probabilidad. O bien que el primero tenga solo bici y el segundo tenga solo auto. Si hacemos las probabilidades, tenemos que sumar la probabilidad de ambos caminos. Entonces la probabilidad del primer camino va a ser 3 en 10 por 16 en 199. Y la del segundo camino va a ser 2 en 25. 25, ¿saben? Lo voy a escribir como 5 por 5. Y este 10 lo voy a escribir como 2 por 5. Y este 16 lo voy a escribir como 2 por 8. Y 60 lo voy a escribir como 5 por 12. Y acá abajo me queda 199. Entonces, si hacemos las cuentas, nos queda este 5, lo simplifico con este 5. Me queda arriba 24 y abajo 5 por 199. O sea, 5 por 199 me queda 24.995 avos. Y arriba me queda este 2, se me va con este 2, entonces me queda arriba un 3 por 8 y abajo me va a quedar 5 por 199. Y eso es 24.995 avos. Da el mismo número. ¿Les sorprende? A mí no. Porque, si se fijan, estamos... El orden en el que saque, en realidad no influye. Porque la pileta de donde saco a las personas es la misma. Entonces, si saco primero uno que tiene solo bici y uno después que tenga solo auto, la probabilidad es la misma, que saco primero el que tiene solo auto y después el que tiene solo bici. No, porque no están relacionados el hecho de que tenga solo auto con el hecho de que tenga solo bici. No se relacionan, no me cambia una cosa a la otra. Entonces, bueno, la probabilidad es la misma. Entonces, si la sumamos, nos queda un total de 48.995 avos. Y esa va a ser la probabilidad que me piden acá. Va a ser 48 en 995. Que parece un número muy raro, pero si lo hacemos en la calculadora, nos da que es 0,05, o sea, casi un 5%. Que, bueno, es poco, pero es un número más normal que 48.995 avos.